Bueno, vamos a visualizar la escena porque, tiene tela. Un martes normal a la hora de comer. Un restaurante súper tranquilo en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Sí, ayer mismo, 29 de abril. Exacto. Pues hay 3 mujeres y un hombre disfrutando de una comida privada, sin llamar la atención. Y de repente la situación estalla por los aires. Totalmente, un caos. O sea, reportan a un hombre subido a las mesas. Se escucha literalmente el estruendo de azulejos haciéndose añicos bajo su peso. Madre mía. Gritos, forcejeos, alguien bloqueando la puerta de salida. Y claro, horas después, ese altercado está en las pantallas de todo el país. Y fíjate que aquí entra lo interesante. Dependiendo del lado del espectro político desde el que mires esa pantalla, ves cosas opuestas. Literal. O ves a un periodista valiente siendo brutalmente agredido por la censura del Estado, o ves a un acosador profesional perpetrando una emboscada violenta contra una ciudadana. No hay punto medio. Y ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy, con fecha de 30 de abril de 2026. Vamos a desgranar minuciosamente lo que ocurrió ayer entre Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, y Vito Quiles, que es comunicador y activista digital. Y ojo, porque esto es un caso de estudio perfecto sobre cómo la realidad física ya no importa tanto como la edición que se hace de ella. Ese incidente no es solo una pelea de cafetería, es como un agujero negro que ha absorbido a la política y a la justicia. Sí. Y al propio concepto de lo que significa informar en la era digital. Pero a ver, quiero hacer una pausa obligatoria y muy explícita aquí al principio, para quien nos esté escuchando. Claro, el aviso a navegantes. Eso es. Si alguien espera que en este análisis nosotros tomemos partido, o que digamos quién es el héroe y quién el villano, pues se va a llevar una decepción gigante. Total y absoluta. El material que estamos manejando hoy es radioactivo, altamente politizado. Muy radioactivo. Tenemos una montaña de fuentes. Hemos revisado artículos de prensa digital del Confidencial, El Plural, Libertad Digital, The Objective. También tenemos transcripciones de programas de La Sexta, de Antena 3 y una barbaridad de vídeos de redes sociales. Y de canales de YouTube de todas las ideologías imaginables, claro. Exacto. Por eso, nuestro trabajo como analistas aquí no es respaldar ninguna ideología, ni validar ninguna postura de izquierdas o de derechas. El objetivo es puramente informativo. Exponer las ideas fielmente, tal cual vienen en las fuentes. Empecemos por Begoña Gómez. El contexto en el que ella se encuentra ahora mismo, en abril de 2026, es de una presión judicial brutal. Inmensa, sí. Es una asfixia judicial sin precedentes para la pareja de un presidente en ejercicio. Y las fuentes nos recuerdan que el juez Juan Carlos Peinado acaba de cerrar la fase de instrucción. La deja a un solo paso de sentarse en el banquillo. Y no por tonterías, sino por 4 presuntos delitos. Que son gravísimos, ¿eh? Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Que si hacemos memoria, todo esto está relacionado con su cátedra en la Complutense, el famoso rescate de Europa y la adjudicación de contratos públicos a empresas como Innovanext. Claro. Entonces tienes a una figura en el epicentro del escrutinio nacional intentando tener un almuerzo privado de perfil bajo. Y por otro lado, en la otra esquina del ring, aparece Vito Quiles. ¡Qué telita con Vito Quiles! Háblanos de él, porque no es el típico periodista, digamos, tradicional. Que va, para nada. Las fuentes lo describen mucho más como un agitador digital. Está súper vinculado a EDATOB, estado de alarma y a toda esta esfera de la derecha alternativa o alt-right española. Y tiene un historial judicial que, es denso. Totalmente. Y es clave para entender la tensión de ayer. Quiles arrastra una petición de 9 años de cárcel por presuntas calumnias contra Rubén Sánchez, el de Facua. Ostras, 9 años, se dice pronto. Ya ves. Y además ha sido investigado por revelar datos personales de exministras y hasta le retiraron la acreditación de prensa en el Congreso por grabar donde no debía sin permiso. A ver, entonces yo esto lo visualizo con una analogía. Es como si un tren cargado hasta arriba de tensión judicial, que sería Begoña Gómez, chocara frontalmente contra un tren bala impulsado por la economía de la atención y la viralidad digital, que sería Quiles. ¡Qué buena imagen! Operan en vías distintas, sí, pero el choque era cuestión de tiempo. Inevitable. Completamente inevitable. Y teniendo claro que no eran 2 desconocidos cruzándose por la calle, vamos a reconstruir la anatomía del altercado. Lo que pasó en Las Rozas. Y aquí es donde la narrativa se bifurca totalmente, según lo mires desde dentro del local o desde fuera en la calle. Exacto.
porque la escena empieza a mediodía, comiendo en ese espacio privado, y lo fascinante de este caso es cómo empieza realmente. Sí, sí. Fíjate en la versión de un testigo, un tal Juan Manuel, que habló en el programa de La Sexta. Este hombre confirma que Quiles no la abordó fuera por casualidad. Quiles estaba ya dentro del local. Ah, o sea que ya estaba dentro observándolas. Exacto. Observándolas y, según el testigo, intercambiando comentarios irónicos. Unos piropos muy cargados de tensión, dice. O sea, la cosa ya venía escalando. Y ahí es donde entra la denuncia de Moncloa, porque sostienen que Quiles abordó a Gómez obstruyendo físicamente su salida. Claro, bloqueando el paso, que eso en términos legales se puede tipificar como coacciones. Y el caos dentro fue tremendo, porque reportan que Quiles se subió a las mesas, que un tablero de azulejos quedó destrozado, o sea, una violencia ambiental brutal. Pero, y aquí hago yo de abogado del diablo. A ver, Si todo ese conflicto real, la obstrucción, la mesa rota, ocurrió dentro de la cafetería, ¿por qué el vídeo viral que publica Quiles solo muestra la calle? ostras, esa es la pregunta del millón. Claro, es que en su vídeo él solo graba el exterior, donde él parece la víctima del forcejeo. O sea, hay una omisión selectiva brutal en la construcción del relato, ¿no crees? Es que es tal cual. Cortan la parte donde son los agresores, digamos, y publican solo donde reciben. Y en ese vídeo de fuera, que está en todas partes, vemos a Aquiles con el móvil en la cara de Gómez. Sí, lanzando preguntas súper directas. Directísimas. Sobre los chanchullos judiciales, sobre si la asesora que la acompaña está pagada con dinero público, y Gómez simplemente lo ignora, sigue hablando por el móvil como si él no existiera. Pero claro, las amigas no tienen esa misma paciencia. No, las amigas, Blanca de Juan y Lourdes Solís, intervienen y de forma violenta. Agarran a Aquiles por el cuello. Y ojo a esto, que en los foros afines a Aquiles rápidamente bautizaron esa llave como un mataleón. Un mataleón. O sea, para quien no lo sepa, eso es una técnica de estrangulamiento de artes marciales que te puede dejar inconsciente en segundos. Claro, no es un agarre cualquiera. Al usar esa palabra están elevando el nivel de la agresión percibida a un intento casi letal, ¿sabes? Totalmente. Y en el vídeo se oye a las amigas gritando exigiéndole «quita esa mierda», refiriéndose al móvil. Mientras tanto, Quiles grita «no me pegues», pidiendo ayuda. Y les llama charos. Y esa discrepancia, lo de dentro frente a lo de fuera, nos lleva directo al núcleo del asunto, cómo cada bando instrumentaliza estos hechos para construir su verdad. Bueno, vamos a ver esas dos caras de la moneda entonces. Empezando por la postura del gobierno y de Begoña Gómez. Su argumento principal es la defensa de la vida privada. Dicen, a ver, Gómez no es un cargo electo, es una ciudadana particular. Claro que tiene derecho a comer tranquila. Exacto. Consideran que esto fue una emboscada totalmente premeditada, un caso de stalking o acoso puro y duro. Y no olvidemos el tema de la palabra charos. Buf, eso ha traído cola. Porque llamar charo a alguien en España, en este contexto de Internet y foros de derechas, es un término muy despectivo. Se usa para ridiculizar a mujeres, normalmente de izquierdas, progresistas. Y claro, el gobierno ha calificado esto no solo de acosos, sino de violencia machista. Y desde el otro lado, claro, la postura de Quiles y la oposición es diametralmente opuesta. Ellos se escudan en el interés público. A ver cómo justifican la emboscada. Pues argumentando que, al estar ella imputada en casos que tocan fondos públicos, hacerle preguntas incómodas en la calle es un ejercicio legítimo. Claro, libertad de prensa al extrema. Y además denuncian lo que han bautizado como el charo ataque. O sea, Quiles se presenta como la víctima pacífica de una agresión física en plena calle por parte de estas mujeres, recalcando muchísimo que él jamás usó la fuerza para defenderse. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel judicial, porque las consecuencias legales que busca la defensa de Gómez no son ninguna broma. Quieren una multa de 12.000 euros, 60.000 euros por daños morales y, atención, una inhabilitación profesional histórica para Quiles. Y con los antecedentes de Quiles que comentábamos antes, eso podría jugarle muy en contra frente a un juez. No es alguien sin historial. Para nada. Y luego está el barro político. Las reacciones de los partidos. Porque, madre mía, el PSOE ha salido en tromba. Sí, Óscar Puente y otros ministros exigiendo que se condene a la fachosfera, acusando directamente al Partido Popular de financiar todo este odio y acoso. Mientras que el PP está haciendo, no sé, malabares. Hacen equilibrios porque, por un lado, critican la violencia en la calle, pero por otro, le exigen a Begoña Gómez que dé respuestas ante la justicia.
No quieren soltar el hueso. Claro. Y Vox, por su parte, sin complejos, aplaudiendo a Aquiles como si fuera un héroe de la verdad frente a la dictadura progre, literalmente. Ya ves. Pero fíjate, más allá de todo este circo político y judicial, las fuentes que estamos manejando, o sea, los análisis académicos, apuntan a que esto es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Totalmente. De cómo consumimos y producimos información hoy en día. ¿Esto es periodismo o es activismo puro? Es que esa es la pregunta clave. De hecho, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas, ha repudiado rotundamente los métodos de Quiles. Y con razón, porque si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos cómo la táctica de la emboscada pervierte todo el oficio periodístico. Ya no buscas una respuesta a una declaración. Exacto. El objetivo es el conflicto en sí mismo, buscar la reacción violenta. Porque la economía de la atención recompensa precisamente eso. Las redes de Quiles se alimentan del escándalo. Esos millones de visualizaciones del forcejeo se traducen automáticamente en dinero y en influencia para él. El algoritmo te premia si la lías. Te premia la agresividad sobre el diálogo, siempre. Pero ojo, que hay un dilema de seguridad en todo esto que señalan algunos analistas y que es bastante inquietante. Así, el tema de la escolta. Porque es verdad, ¿dónde estaba la seguridad de Begoña Gómez? Exactamente. Una figura así lleva escolta oficial. Y de repente, en un altercado donde alguien se sube a las mesas y hay violencia física en la calle, no interviene ninguna escolta oficial. Es rarísimo. Las fuentes plantean dos opciones. O la seguridad se vio totalmente desbordada porque Gómez había pedido un perfil excesivamente bajo para comer tranquila con sus amigas, O la teoría de la conspiración no, que se permitió que la situación escalara deliberadamente para grabar a Quiles pasándose de la raya y así tener material perfecto para hundirle con una denuncia. Fíjate, esa teoría suena fuerte, pero en este ecosistema mediático, la verdad es que ya nada sorprende. Y esto me hace pensar qué significa todo esto en el fondo. Porque, a ver, nos acordamos del concepto de jarabe democrático. Buf, claro, la época de los scratches. Exacto. Hace unos años, ese término se usaba desde la izquierda para justificar ir a acosar a los políticos a sus casas. Se decía que era libertad de expresión ciudadana. Y ahora, las fronteras de lo que es acoso o libertad de expresión parecen cambiar mágicamente de ubicación. Cambian dependiendo de qué lado del espectro político reciba la cámara en la cara. La hipocresía es bidireccional. Totalmente. En fin, para ir resumiendo esta locura, un simple altercado en una cafetería ha acabado destapando todas las costuras de nuestra convivencia política. Hemos puesto sobre la balanza el derecho a la intimidad frente a una libertad de expresión que se ha llevado al extremo absoluto del hostigamiento tanto físico como verbal. Y todo este lío monumental al final quedará en manos de los tribunales. Ellos tendrán que decidir dónde está la línea. Pero esto nos plantea una reflexión final para quien nos escucha, ¿verdad? Sí, esto nos plantea una pregunta fundamental. Vivimos en una sociedad donde cualquier ciudadano armado con un teléfono móvil puede convertirse en un activista viral y donde el algoritmo te premia si eres agresivo. Tristemente es así. Entonces, ¿es posible que los familiares de las figuras públicas lleguen a tener una vida privada real algún día? ¿O se han convertido irremediablemente en el daño colateral que necesita a este ecosistema mediático moderno para seguir facturando clics? Es una pregunta durísima, pero muy, muy necesaria para entender hacia dónde vamos. Y bueno, con esa reflexión sobre la mesa, invitamos a la audiencia a seguir explorando estas fuentes y a sacar sus propias conclusiones. Nos despedimos por hoy, hasta el próximo análisis a fondo.